Amables televidentes de TV San Jorge, que tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a este su espacio en profundidad, espacio de opinión de la producción propia de TV San Jorge, canal comunitario, todos los días a partir de esta hora hasta las 8 de la noche, repetición de este programa entre 8 y 9 de la noche todos los días. Hoy vamos a hablar de la lucha contra el delito que se viene librando aquí en el municipio de Ocaña y que ha estado pues allí en la retina de la ciudadanía, teniendo en cuenta de que todos los días estamos asombrados con la cantidad de situaciones irregulares que se presentan por la proliferación o por la presencia de delincuentes aquí en nuestro municipio de Ocaña. El último caso que aterró a la ciudad tiene que ver con lo que se presentó en el mercado de Ocaña el pasado viernes, donde un gran comerciante, distinguido comerciante, perdió la vida, como fue la vida de Libardo Lobo Rueda, allí en el sector del mercado. Por eso hemos querido entregar este espacio en profundidad, qué esfuerzos están adelantando las autoridades locales para combatir la delincuencia común aquí en nuestro municipio de Ocaña. La Policía Nacional, la Fiscalía General de la República, de la Nación, igualmente la Defensoría del Pueblo están con nosotros aquí en este espacio en profundidad. Saludamos entonces al Teniente Coronel Ángel Gutiérrez, está con nosotros aquí en este espacio en profundidad. Le decimos muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es muy oportuno estos espacios para brindar información directa de la dinámica delictiva, contravencional y los aspectos focalizados que está haciendo la institución policial para contrarrestar las acciones delictivas. Doctor Juan Carlos Pacheco, muy conocido aquí también dentro de la familia de TV San Jorge y dentro de la sociedad ocañera. Doctor Juan Carlos se le conoce por su transparencia, por su rectitud. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, por aceptar esta invitación. Habíamos hecho la invitación al doctor Rubén, pero por razones de fuerza mayor ya de última hora se excusó, pero lo delegó usted, doctor Juan Carlos. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente vengo en representación del doctor Rubén Rodríguez, que es la cabeza representante aquí en Ocaña de la Fiscalía, pero estoy a la orden para cualquier inquietud o sugerencia que se presente frente a la problemática que se está presentando en esta ciudad desde el punto de vista delictivo. El doctor Nelson Arevalo se ha convertido también en una especie de mano derecha de la población, de la ciudadanía ocañera, testigo mudo de lo que está ocurriendo aquí en el municipio, pero también testigo denunciante de lo que está ocurriendo en materia de seguridad y de esta lucha frontal contra la delincuencia. Doctor Nelson, bienvenido, muy buenas tardes. Giovanni, buenas tardes, y a toda la comunidad muy buenas tardes, gracias por esta invitación. Aprovechar este momento para darle un saludo de condolencia a toda la familia Lobo, la familia del señor Libardo Lobo, quien lamentablemente falleció, como ya es conocido. Y pues espera de tus preguntas, Giovanni, para tratar de aclararle a la comunidad lo que esté dentro de nuestro conocimiento. Sí, el año anterior, comandante, usted que es una persona sociable y que escucha a la comunidad, también nos atendió aquí un llamado de TV San Jorge, nos aceptó un llamado cuando murió la niña Laura Peñaranda, en el sector del 1 de Mayo hubo una especie allí de alteración del orden público. Estaba también aquí quien lo antecedió aquí en la comandancia de la policía, pues también librando esta batalla contra la delincuencia y tratando de responder una serie de preguntas de situaciones que conmocionan a la población ocañera. El caso del viernes ha conmocionado naturalmente a la población ocañera. Este caso es de orden público, tiene que ver con la extorsión, tiene que ver con la presencia de delincuencia en la ciudad. Este caso del viernes anterior, ¿cómo lo describe usted, comandante? Bueno, indicar, obviamente, que la institución policial se solidariza con la familia de las víctimas, con esa situación que están sintiendo. Reconocer esa alianza que la Policía Nacional ha realizado con todo el sector de la plaza de mercado, tanto así que nos permitió efectivamente lograr la captura oportuna y poner a disposición de la autoridad competente a este criminal que hoy se encuentra, gracias a Dios, en la cárcel. Hay que indicar que criminológicamente un perfil criminal o un hecho delictivo se puede dividir de acuerdo a diferentes aspectos. Primero, si ese delito tiene alguna incidencia de orden emocional. De facto, en este hecho se descarta.
Si tiene algunos indicios de ser por causas de bandas criminales o situaciones que tengan que ver con el conflicto, lo cual también en este momento, de acuerdo a las investigaciones o hasta el momento que van las investigaciones, es descartable. Podríamos indicar que este es un hecho de orden instrumental, es decir, el hecho tiene unas connotaciones totalmente particulares que tienen que ver directamente con la persona víctima, pero que se aleja, en todo caso, del comportamiento delictivo que puede tener incidencia aquí en nuestra zona. Para darle claridad, el proceso investigativo va muy bien adelantado. Fue tan importante lograr la captura oportuna de este delincuente que tomamos elementos materiales de prueba que son fundamentales para llevar al proceso penal, y ahí es donde se van a dar la claridad. Es de considerar que este delincuente aceptó los cargos por ese trabajo meticuloso de la Policía Nacional en presentar las pruebas. Y se sabrán esas causas o esas motivaciones particulares de este hecho, que, digamos, no corresponde a una realidad de lo que ese sector del mercado nosotros hemos trabajado. Hemos hecho un trabajo muy importante contra las bandas criminales. Hemos hecho un trabajo muy importante contra el consumo y tráfico de estupefacientes en ese sector. Hemos incrementado el puesto de policial que hay en el sector de la Plaza Mercado, tanto así que hoy nos lo reconocen y en cierta manera nos lo agradecen, solicitándole mayor focalización. Entonces, esta respuesta no puede generar una tranquilidad a la familia porque sentimos esa afectación, pero sí hay que indicarle a toda la comunidad que cuando un hecho se ha presentado, nosotros hemos estado a la vanguardia y siempre, o en la mayoría de los casos, hemos logrado la captura o la desarticulación de cualquier estructura criminal. Este sujeto no es de Ocaña. ¿Cuántas veces estuvo en Ocaña para que previamente estudiara de cómo cometer el crimen? Realmente no es conveniente dar muchos detalles de lo que obra en el proceso penal, pero podríamos indicar que es una persona que ha estado en el pasado acá, no tiene ningún vínculo familiar, emocional, que lo amarre a la ciudad, pero sí tiene unos conocimientos de orden táctico que le permiten desenvolverse en cualquier parte del país. Soldado profesional, por supuesto no tiene antecedentes. Sí, el único antecedente pues que al momento del proceso se conoce es una serie de inconvenientes de orden psiquiátrico que dentro del proceso se evaluará. Como es una noticia que igualmente tuvo tamaño nacional, comandante, uno a veces se pone a pensar cómo así que un tipo de esta naturaleza llega aquí a Ocaña con mucha tranquilidad, con una granada, ¿cierto? Y utiliza la granada en pleno mercado donde está igualmente un CAI de la Policía Nacional. Entonces uno a veces se pone a pensar cómo entra a Ocaña de esa manera tan fácil y cómo también llega a cometer ese crimen de una manera relativamente fácil. Nosotros mantenemos en la ciudad el concepto de operación candado, concepto policial de operación candado, y que la gente normalmente lo identifica, que es puestos de controles en la entrada, en la salida, interbarriales, y de acuerdo a la situación del delito, la colocación de unidades policiales en determinados lugares. Efectivamente, es muchos los factores que pueden penetrar la ciudad por su connotación regional y su importancia económica, social y cultural. Nuestro desafío es generar tan poder de situación de candado que no permita la incidencia de delincuentes, asesinos, violadores, pero sabemos que es una dinámica, es una ciudad de paso y pueden superar estos controles y llegar a la ciudad. Tenemos un mercado que tiene connotaciones regionales, llegan de diferentes partes de la ciudad, incluso del país. La gente ya no ve a Ocaña como la ciudad aquella donde todas las personas se conocían, sino que vienen foráneas de diferentes partes del país, y por eso es que nosotros tenemos que estar incansablemente haciendo requisas, identificación de personas, verificación de antecedentes para poder alejar a la comunidad de la incidencia de estos delincuentes. Sí, este sujeto
¿emprendió la huida inmediatamente o fue porque la acción de la policía y de la misma comunidad fue rápida y enérgica? El sujeto comete el hecho y abandona el lugar. Inmediatamente es identificado por algunas personas que están dentro del lugar y llaman a la policía, describen las características y colaboran con la captura. Es por eso que logramos capturarlo, retirarlo del sector, porque pues la reacción ciudadana, sabemos cómo se puede sentir, tiende a un linchamiento. Por haberlo encontrado oportunamente y haberlo asegurado en la estación de policía, fue que permitimos la conservación de algunos elementos materiales de prueba consigo, haciendo la requisa pormenorizada en algunas de sus bolsillos, encontramos elementos materiales de prueba que son importantes para el proceso. Sí, o sea, uno podría pensar que este sujeto no tenía experiencia en este tipo de acciones. No. En perfilación criminal se analizan muchas cosas. La forma, la modalidad y la capacidad del sujeto. Aquí podríamos adelantarnos un poquito a lo que expertos podrían hacer y las conclusiones es que es una persona capacitada, que tiene conocimiento de hecho, cómo puede funcionar un atentado contra una persona, un atentado dirigido, y es por eso que se presenta esta modalidad en forma particular acá. Usted, reiterando, usted me dice aquí que se descarta la presencia de bandas criminales como perpetradoras de este crimen. Exacto. Y se descarta también el tema pasional. Sí. Tiene otras connotaciones que en forma particular la víctima podría haber esa motivación y entonces de lo que nosotros hemos aportado y los procesos investigativos se realizará, se tendrá la claridad para que la familia conozca las causas motivadoras del hecho. Sí, el triunfo de la justicia en Colombia es que haya justicia pronta y eficiente. Doctor Juan Carlos Pacheco, este tipo de procesos que se siguen, ¿cuál es el tiempo que da la justicia para saber la verdad, para que haya por lo menos algún tipo de tranquilidad en los familiares? Bueno, antes que todo, pues también manifestarle sentido de condolencia a esa gran familia como son los Lobo, las cuales conozco personalmente y están pasando por estos lamentables hechos. Pues hablando en el caso concreto, haberse dado la captura prácticamente en flagrancia, donde hubo una aceptación de cargos que se puede asimilar a una confesión y que agiliza el caso en concreto porque se pasa a una etapa rápida que es la individualización de pena de sentencia y después se le dicta la sentencia, el sentido del fallo y la sentencia definitiva por el hecho cometido, que en este caso sería porte ilegal de armas, uso privativo de las fuerzas militares, homicidio y homicidio tentado. Pues no tengo el caso, lo manejó el doctor Rubén, pero desde ya pues debemos pues advertirle a la ciudadanía que por el hecho de haberse usado un arma de uso privativo de las fuerzas militares ya es de competencia de la Fiscalía Especializada y la condena la dará el juez penal del circuito especializado de la ciudad de Cúcuta que le corresponde al caso una vez le llegue. Sobre los aspectos de quién es, como llamamos jurídicamente, el hombre de atrás, el determinador de los hechos, el autor mediato, pues eso ya depende del desarrollo de la investigación y la decisión que tenga el procesado de renunciar al derecho a guardar silencio. O si él no renuncia a ese derecho, pues las investigaciones que la Policía Judicial logra adelantar con las evidencias que ya se encontraron y a ver de dónde surgió ese hecho, si se trata de bandas criminales, si es de algo de tipo personal, etcétera, etcétera.
Pero en el caso concreto, pues este tipo de hechos son muy rápidos porque hubo una captura en flagrancia o una aceptación de cargos y ya prácticamente bajo otros trámites que son ágiles viene la sentencia condenatoria frente a esta persona. O sea, ¿qué busca este sujeto cuando le dice al juez de control de garantías que él está mentalmente mal, emocionalmente mal, que tiene problemas en la cabeza? No, esas manifestaciones las puede decir él como un mecanismo de defensa, pero de todos modos, para establecerse una persona es inimputable, es decir, que no comprendió el hecho que realizó, tiene que ser sometido al auxilio de la ciencia médica, que es el psiquiatra. Y bajo las manos de un psiquiatra determinaría si para ese momento él comprendió y desarrolló esos hechos en pleno conocimiento. No simplemente porque él diga que tiene trastornos mentales o cualquier persona que tenga un trastorno mental y cometa un hecho por per se, no significa que sea una persona inimputable, sino que hay que establecerse si para ese hecho en concreto estuvo en un trastorno mental transitorio. ¿Pero logra dilatar el proceso? No, para nada. La defensa podría acudir ya en este momento con aceptación de cargos, ya prácticamente hay una confesión, no puede haber retractación, ya en el tema de la aceptación de cargos, la Corte ha sido muy clara que la única forma que se pueda retractar un procesado es que se hayan violado derechos fundamentales, que no se le haya hecho claridad sobre los derechos y las consecuencias que tiene su aceptación. Entonces, en este caso yo, sin conocerlo, me atrevería a decir que no tiene otra alternativa que recibir una condena y someterse a la condena. Y la aceptación, pues, habiendo sido en flagrancia, pues es bastante baja por las reformas que ha tenido nuestro Código de Procedimiento Penal. Ahora, por confesar, seguramente una pregunta que los televidentes están haciendo, ¿por confesar tiene rebaja de penas? Tiene una rebaja, pero por una reforma que tuvo el artículo 301 que se refiere a las capturas en flagrancia, se estableció que la rebaja es de una cuarta parte del 50% de la pena. Me explico. Si a él le ponen, por ejemplo, una pena de 40 años, él tiene rebaja de una cuarta parte de 20 años. 5 años. Una cuarta parte de los 20 años. Serían 5 años. 5 años. No es como en el sistema cuando se produce en captura, que se puede hasta el 50% de la pena. Doctor Pacheco, el caso de este joven tenista, instructor de tenis, que sí fue pasional el crimen a la madre y al hijo en diciembre pasado en el sector sur de la ciudad de Ocaña, ¿ya hay condena, ya hay imputación de cargos? Bueno, voy a referirme al caso a pesar de que lo quiero decir, manifestar públicamente que yo me declaré impedido en ese caso y no fue aceptada el impedimento por la dirección seccional porque pues casualmente pues venía siendo mi profesor desde hace muchos años y lo que le puedo decir del caso es que ya se presentó el escrito de acusación, la defensa solicitó una prueba psiquiátrica y esa prueba determinará si él en ese momento comprendió el hecho que realizó. Pero él en su momento no se declaró con trastornos mentales. Es que no necesariamente tiene que hacerlo porque
una persona desde el momento que es capturada, el primer derecho fundamental que tiene es de guardar silencio, y ese es el primer derecho al cual tiene que acudir la policía judicial cuando captura a alguien. Manifestarle que tiene derecho a guardar silencio, a ser asistido por un abogado, porque en caso contrario se tornaría en ilegal una captura. Entonces él guardó silencio, no aceptó los cargos que se le formularon, y entonces la investigación sigue su curso, que es después un acto complejo, que es presentar un escrito de acusación, que es descubrir las pruebas que tiene la Fiscalía, y después hay una formulación de acusación, que es la lectura. Después se pasa a la etapa, la audiencia preparatoria, donde se anuncian las pruebas, se descubren las pruebas de la defensa, se exige que la prueba que se va a llevar a juicio establecer su conducencia, su utilidad, su necesidad, y el juez valora si es necesaria, obviamente con los recursos del caso, y ya escogidas las pruebas, se entra al debate probatorio. Primero presenta las pruebas la Fiscalía, después la defensa, o si hay parte civil, canaliza las pruebas, o representante de las víctimas canaliza las pruebas por parte de la Fiscalía, y terminado el debate probatorio, el juez emite un sentido del fallo, absolutorio o condenatorio. Si es absolutorio, la persona tiene la inmediata libertad, y después se fija una fecha posterior para dictar el fallo, que es el que puede ser recurrido por las partes que no estén conforme con la decisión del juez. Les pongo el ejemplo, el caso de Credit Servir, de las dos muchachas de Credit Servir, que el fallo del juez fue absolutorio, se dejó en libertad inmediatamente, porque así lo dispone nuestro ordenamiento legal, procedimental. Y yo, después que se dictó el fallo, que fue absolutorio, porque el juez lo obliga, si manifestó que era absolutorio, tiene que ser absolutorio, y se interpusieron los recursos y el tribunal revocó esa absolución y lo condenó a 25 años y ordenó la captura, y al momento pues no se ha podido capturar. Sí. Doctor Nelson Arevalo, usted es defensor del pueblo, tiene allí el doble papel, porque de todas maneras hay que manejar un papel, una posición imparcial frente a este tipo de circunstancias, porque como dice aquí el doctor Juan Carlos, los imputados también tienen sus derechos. ¿Cómo ve usted el panorama de la lucha contra el delito aquí en el municipio de Ocaña, en la provincia de Ocaña? ¿Usted qué piensa de la labor de la policía? ¿Qué piensa de la labor de la Fiscalía? ¿Qué piensa igualmente de la labor de la ciudadanía? Bueno, primero que todo, Giovanni, frente a las anteriores preguntas aquí al comandante de la policía y al señor fiscal, pues la preocupación de la Defensoría del Pueblo es la falta de controles, en este caso puntual, del que se ha venido hablando acá, de esta lamentable muerte de Libardo. La falta de controles, ¿en qué sentido? O sea, nos preocupa que ese sujeto, ese delincuente, se sube en una terminal de transporte de la ciudad de Medellín a un vehículo público, ¿sí? Y se baja en la terminal de transportes del municipio de Ocaña de ese mismo vehículo público. ¿Con la granada? Con su granada, supuestamente. Supuestamente. Sin ninguna clase de control, ingresa a la ciudad de Ocaña. Porque la granada se la pudieron haber entregado aquí en Ocaña. Sí, pero digamos que la trae. Otro control que no veo que existió es el control de la fuerza pública, en este caso Ejército, de donde ese señor delincuente sustrae supuestamente esta granada y nadie dice nada, nadie nota la falta de la misma, y cuántas veces estará ocurriendo lo mismo acá en Colombia sin que haya un control estricto, porque no sabemos qué está pasando con esos soldados profesionales, no todos, pero que puedan estar perdiendo estos elementos tan destructivos, y cualquiera pues puede atentar contra la vida de las personas. Otro control también que podemos evidenciar acá
aparte del de la terminal y del de la fuerza, el del ejército, es el control psicológico y psiquiátrico. ¿Cómo es posible que una persona que supuestamente, como él o ya lo han determinado en la investigación que se ha adelantado hasta este momento, tiene enfermedad mental? ¿Sí? Él dice eso. Él dice, y supuestamente se aportó ya algo al proceso donde, al parecer, con anterioridad, allá en el ejército le han evidenciado esos problemas. Como una persona con esos problemas, porque así como él pueden haber muchos, no se determina. Y eso pasa con entidades públicas, no solamente en el ejército, en todas, incluso en la defensoría. Ese estudio psicológico y psiquiátrico de todas las personas, debido al conflicto, debido a tantos problemas, tampoco se evidenció para prevenir un lamentable hecho. Eso es algo que pues, la Defensoría resalta, que se debe tener muy en cuenta para evitar posibles hechos trágicos como este. O sea, usted como defensor del pueblo, usted nos puede decir, o sea, podría decir a la opinión pública que este tipo de situaciones o de hechos, de crímenes, se pueden evitar. Pues si fuéramos rigurosos con los controles, claro que sí se podrían evitar, porque es una persona transportando, no está transportando una bala, está transportando. Sí, porque el hombre estuvo granada. rodeando la zona media hora antes. Sí, estuvo rondando la zona, e incluso ahí en comentarios del sector, de los amigos de Libardo, notaron lo sospechoso del personaje. Pero bueno, lamentablemente ese hecho sucedió y debemos tratar de corregir para que nuevamente no se presente. ¿Usted por qué cree que haya utilizado una granada y no un arma de fuego? No, yo en ese aspecto no puedo opinar, no tengo conocimiento. Ese sujeto, qué intención tuvo, por qué utilizó un artefacto de estos indiscriminado, porque es un artefacto que pudo haber causado un daño peor a muchas personas. Eso, ojalá y la investigación se adelante oportunamente, rápido, y nos esclarezca ese hecho, porque para la comunidad de Ocaña, para la Defensoría, para todo el mundo, pues es un hecho muy extraño, conociendo la calidad humana del señor Libardo Lobo. Exactamente. Comandante, frente a lo que dice aquí el defensor del pueblo, ¿faltó control? Bueno, hay que indicar que la ciudad de Ocaña, por tener una posición geográfica en la cual está inmersa en un conflicto armado, ha sido o ha llegado lento una serie de políticas institucionales y de Estado que van a permitir avanzar mayor en seguridad. ¿Cómo lo entro en contexto? Nosotros tenemos todas las modalidades del servicio. Tenemos policía judicial, tenemos asentados aquí personal del Gaula, inteligencia, tenemos asentadas personas también de policía fiscal y aduanera, de antinarcóticos, la modalidad por cuadrantes. Pese a ello, tenemos que avanzar en los próximos años en el concepto de descentralización del servicio de policía. Actualmente estamos concentrados en una sola posición con respecto a toda la ciudad. De tener la posibilidad de aumentar en esa descentralización, puede aumentar más los controles en la ciudad. Llegar mediante la estrategia CAI, llegar mediante nuevas instalaciones, en darle esa centralización en subestaciones urbanas, que va a permitir tener un contacto más cercano de la policía con la institución. Actualmente estamos ubicados en una posición, digamos que noroccidental con respecto a la ciudad. Y a pesar de que tenemos los cuadrantes, qué bueno sería tener una descentralización en instalaciones en el centro, en la parte oriental, y eso va a permitir que la gente tenga la oferta del servicio mucho más directo. La gran iniciativa para futuras administraciones es llegar a concretar una gran descentralización del servicio, con recursos que permita dividir la estación de policía del distrito, porque las actuales instalaciones locativas ya se quedaron cortas para la gran demanda que necesita la ciudad. Por otra parte, nosotros hemos presentado un proyecto y hemos tenido, digamos que, el aporte de la administración municipal para llevarlo adelante, que es el aumento de los cuadrantes. Es inconcebible que
la ciudad como Ocaña, que puede llegar a 110.000 habitantes, incluso más, si se trata de una ciudad de paso y se trata de un gran centro de abastecimiento regional, concentre tan solo 7 cuadrantes. Tenemos un promedio de 120 barrios en Ocaña, y al promediar esto por los cuadrantes, a un cuadrante le correspondería aproximadamente 17 barrios. Esto es un trabajo, digamos, bastante dispendioso. La propuesta inicial es aumentar de 7 a 12 o de 7 a 15 cuadrantes, teniendo una mayor respuesta frente a la necesidad del servicio. La otra propuesta es la descentralización, el apostamiento de CAIS en diferentes puntos de la ciudad. Creemos que ya en este tiempo va a ser muy complejo llegar a manejar a eso. Creemos que de pronto en años siguientes se podrán invertir recursos para lograr esa descentralización del servicio y poder aumentar con ello los controles policiales. Sí, la pregunta, sí, defensor. Para aportar algo al coronel, que lastimosamente pues en la planeación de otras administraciones se intentó, es un servicio que es necesario, urgente y es efectivo, que son las cámaras. Acá el coronel me desmentirá cuántas personas se han capturado, porque con esas cámaras obsoletas que se instalaron acá en Ocaña, no han prestado el fin eficaz de perseguir al criminal, porque lastimosamente no hubo preventivamente que indicara que esas cámaras no funcionaban o que eran obsoletas. Para resumir, es algo que se necesita y que deberán tenerlo en cuenta las administraciones futuras para una gran inversión que ayudará a que la Policía Nacional y todas las instituciones de seguridad cubran todo el espacio posible en la ciudad de Ocaña, en sus alrededores, y con esto evitar pues lamentables hechos. Es algo que deberán tener en cuenta de esas próximas administraciones. O sea, según usted, doctor Nelson, la cámara de video, la cámara que está grabando, corre al delincuente, lo hace correr. Lo hace temer. O lo hace temer. Lo hace temer y es una herramienta esencial para las capturas, para la judicialización, y es algo que son los ojos en un solo punto de muchos sectores que nunca la policía lograría cubrir con personal, con unidades. Pero bueno, comandante, pero en este momento hay cámaras que están funcionando. No, en este momento no hay cámaras que están funcionando. O sea, esta es una buena noticia para los delincuentes. No lo veamos desde ese punto de vista. Primero hay que aclarar... Es que venga acá, porque es que aquí se le ha dicho a la ciudadanía que hay cámaras de seguridad y los delincuentes temen igualmente. Nosotros aquí en la Azucar San Jorge tenemos unas cámaras en Santa Clara y en el parque. Muchas veces vienen aquí a pedir copia. Esas cámaras no graban, pero las de ustedes o las que funcionaron en un momento determinado sí grababan. Entonces uno a veces se pone a pensar, bueno, los delincuentes la tienen fácil en Ocaña frente a ese tema. Sí, lastimosamente el sistema que en ese entonces pusieron en marcha no era el apropiado. El proyecto fracasó, en todo caso, porque no tenía el soporte técnico por las condiciones topográficas de Ocaña. Actualmente hay un proyecto de instalación de 25 cámaras. Esperamos que logre adjudicarse en este primer semestre y su ejecución sea posterior, porque es una gran necesidad, lo dijo el doctor Nelson, es la forma disuasiva más importante de control social del delito y además es el mecanismo jurídico de mayor importancia a la hora de recabar pruebas. Es prueba. Exacto. ¿Qué dice la ciudadanía ocañera frente a la efectividad de las autoridades para combatir el delito? Aquí hay un sondeo que hemos realizado con los ocañeros para este espacio aquí en Profundidad. Yo por lo que yo le dijera, pues sí lo está combatiendo. Lo que pasa es que una de las cosas, que ellos en primer lugar están desautorizados y en segundo lugar que ellos capturan y al rato los dan libres, pues se aumenta más la delincuencia porque no hay ley para ninguno. Ellos no son culpables de nada. El problema de Ocaña es que el delito se disparó. El problema del departamento, como el mismo problema a nivel nacional del desempleo y todo eso conlleva a que se dispare la delincuencia común, porque no hay trabajo.
Cúcuta vergonzosamente ocupa el primer puesto a nivel nacional. Entonces, los entes del Estado, en este caso la policía, la fiscalía, se quedan cortos en cuanto al personal, en cuanto a los operativos. La delincuencia lo que vemos es que está superando al Estado en estos momentos. En los noticieros de ayer de la ciudad de Ocaña decían que la Policía Nacional no podía salir a las afueras del municipio porque estaban asediados por los grupos. Entonces queremos decir que estamos retrocediendo en ese sentido. Yo creo que sí, yo estoy seguro que sí. Lo que pasa es que a veces con nadie queda bien. Sí, porque yo digo que la policía está portándose bien. Lo que pasa es que como si el policía va a hacer alguna vez, entonces la gente dice, no, que la policía está portando bien, mal. Cuando los piratas a veces que están sin papeles, alguna vaina así, entonces la policía la gente chuleándolo a ellos. Nena, creo que no, porque hay mucha inseguridad y Ocaña era una ciudad muy sana. Y en estos últimos tiempos que estamos viviendo, la verdad que está bastante complicada la situación y la verdad que hay mucho descuido, ¿no?, por parte de las autoridades. Regular, más o menos, no muy bien que digamos, porque usted sabe que tanta inseguridad que hay. Bueno, una pregunta para usted, doctor Juan Carlos Pacheco. Como dice ahí un ciudadano, ¿se quedan cortas las autoridades para combatir el delito? Bueno, yo primero que todo quiero manifestar que no se estigmatice lo que está sucediendo en Ocaña, porque este es un fenómeno nacional. El incremento de la criminalidad se ha reflejado a nivel nacional y ustedes ya lo sabemos nosotros por los medios de comunicación. Casos similares de lanzamiento de granadas, etcétera, etcétera, etcétera. Desde hace muchos años, cuando yo estuve de jefe de la Fiscalía aquí en Ocaña, siempre hemos luchado por el fortalecimiento de nuestra organización, de nuestra institución y a la vez de la Policía Nacional. La Policía Nacional, obviamente, aquí pues no podrá decir el número de personas que tiene, pero lo que sí puedo asegurar es que es insuficiente. Así nos pasa a nosotros con los cuerpos investigativos. La base del control de la delincuencia es en los cuerpos investigativos, en la inteligencia, y ahí es donde hay que fortalecer la actividad para combatir el delito. El fenómeno delincuencial, pues lo quiero decir aquí más desde un punto de vista académico. Con el delito nació la humanidad, con el delito morirá la humanidad, y lo que pretende el Estado con el control social que realiza el derecho penal, con los organismos que los auxilian, que es la Policía Judicial y demás entidades, es minimizar la actividad delictiva. Y la actividad delictiva tiene muchos fenómenos. Por ejemplo, en la cátedra de criminología, que es el estudio del origen, las causas y soluciones a la criminología, pues uno encuentra, cuando empieza a estudiar y a transmitir con los estudiantes, a intercambiar, que hay muchos factores económicos, la falta de oportunidades que tiene la juventud. Entonces, el Estado no tiene una política criminal seria y debe ir a las raíces de qué es lo que está generando estos problemas. Ahí decía un ciudadano que muchas veces la policía captura al delincuente y entre fiscalía y juez liberan al delincuente. Bueno, hay varios factores para que se presente esas libertades. Primero que todo, el Código de Procedimiento Penal fijó una función judicial que no debería existir en el sistema acusatorio, pero que está concebido así. Hay un filtro por parte de la Fiscalía, es que si
la persona es capturada por un delito que no amerita medida de aseguramiento, hay que dejarlo en libertad. Le pongo, por ejemplo, daño en bien ajeno. Si fue mal capturado, el fiscal tiene la obligación de dejarlo en libertad. Yo hago un llamado a la ciudadanía porque se han presentado casos en que la ciudadanía ha capturado a las personas, pero la ciudadanía tiene un límite que es reducirlo. No puede golpearlo, tratarlo de linchar, porque desde allí ya se torna ilícita la captura. Así se lo pongan a disposición de la policía. La policía, un caso concreto que tuve y un ejemplo que generó una captura ilegal, manifestó que cuando llegaron estaban golpeando a la persona. Eso genera que esa garantía que tiene que ser del buen trato no es solo para la policía, es la ciudadanía. Uno debe entender pues que la ciudadanía le da rabia, se descontrola, y ya se han presentado linchamientos en varias partes del país, pero deben pensar en eso, en que allí están generando, están perjudicando ya el inicio de una buena investigación, porque a esa persona que fue maltratada por ley hay que dejarla en libertad. ¿Por qué hay tanto ladrón en la calle, doctor Juan Carlos? Bueno, aquí sabemos como sucede en todas las ciudades grandes, y esto ya es una ciudad grande, aunque por allá un amigo que no vive aquí dice que esto es un pueblo grande. Entre más grande sea una ciudad, entre más progreso haya en una ciudad, más propensa a la inseguridad. Más propensa, sí, la inseguridad. O sea, ¿usted justifica eso? Eso es uno de las causas. O sea, tenemos que aprender a convivir con esa delincuencia en crecimiento. No, tenemos que aprender a cómo minimizarla, cómo combatirla, pero de que en las ciudades grandes donde está surgiendo dinero, donde está generándose empleo, donde sí. Venga, yo quiero, o sea, en redes sociales, comandante, doctor Nelson, doctor Juan Carlos, cuando se captura un delincuente y uno lo muestra por televisión, o intentó robar en alguna parte y se muestra por televisión, usted no se imagina la cantidad de expresiones grotescas, ¿cierto? Invitando a la anarquía, a matar al delincuente, ¿cierto? A desaparecerlo. Estamos llegando a un punto donde ya hay desesperación, angustia social, porque como el hecho de como decían aquí los televidentes, la delincuencia nos está ganando de mano y no tenemos los dientes necesarios para combatirla. Sí, pero debemos evitar de todos modos aplicar justicia a propia mano, porque para eso están creadas nuestras instituciones, para eso está creada la policía, para eso está creado el ejército, la fiscalía. Y la gente debe controlarse en ese aspecto. Incluso allí el defensor del pueblo salió tildado hace un par de semanas, el doctor Nelson, porque se le estaba diciendo al defensor del pueblo que se estaba excediendo en su función, ¿cierto?, de respetar los derechos del delincuente, doctor Nelson. Yo quiero aprovechar para hacerle un reclamo aquí al doctor Juan Carlos, que está desconociendo en este momento la buena labor de los defensores públicos, ¿sí?, que es un factor que así la comunidad lo vea mal, porque el que no sabe pues va a decir esos defensores están liberando delincuentes. No, es que el defensor público cumple y hace cumplir la norma, la ley, ¿sí? El soldado profesional que mató a Libardo tiene defensor público. Tuvo un defensor público, tiene un defensor público, pero es un hecho ya comprobado, ya sí, porque es que no tanto por la defensa para un delincuente, sino la defensa para un inocente, ¿sí? Si una persona no tiene una buena defensa técnica, Dios no lo permita y sea inocente, como ha pasado en muchas oportunidades, qué lamentable sería que esa persona vaya a buen recaudo sin haber cometido ningún hecho ilícito.
Sí. Entonces, ¿Usted qué le dice? Sí, doctor Juan Carlos. No, yo quisiera aclararle al doctor Nelson, pues que no es que la Fiscalía desconozca la función, sino más bien reconoce esa función que tiene la Defensoría Pública. no la mencionó. No la mencioné, pero no es desconocerla, sino que no la mencioné. La Defensoría Pública, es que el común de la gente piensa que el defensor público, la obligación de él es defender los derechos del delincuente. De la persona. De la persona. Sea o no sea. Y el proceso que se cumpla. Exacto. Esa es la función que tiene ellos. Es decir, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal son unos catálogos de derechos que tiene todo ciudadano, porque Sí. nadie está exento de estar sometido a un Por más procedimiento. criminal que sea, tengo mi defensor público. Exacto. Por eso usted verá que nuestra Constitución, nuestro Código Penal, nuestro Código de Procedimiento Penal empieza todo en cabeza con el eje que es la dignidad humana. De ahí parte. Oiga, ¿qué le decimos a la policía? O sea, hay ciudadanos que igualmente se confiesan en los correos políticos y también en los medios de comunicación para decirle cosas a la Policía Nacional y cómo seguir combatiendo el delito. Aquí hay algunas opiniones para este espacio en profundidad. En primer lugar, pues la seguridad, ¿no? Que estamos realmente inseguros aquí en Ocaña y realmente no se ha visto ninguna acción de parte ni de la alcaldía ni de parte tampoco de la Policía Nacional, ¿sí? A la Policía Nacional y a la Fiscalía le haría la pregunta más sencilla, que tienen que hacer mayor justicia, pero también tienen que darle la oportunidad a que el pueblo trabaje. ¿Por qué es que hay tantos problemas en Ocaña? Si manejan, por ejemplo, estadísticas en cuanto a efectividad de su labor, cuántos capturados, por qué delitos, y si ellos tienen un control y a partir de ahí si hacen análisis retrospectivos para mejorar la calidad en el servicio. Mi pregunta es por qué la policía no está más pendiente acá del pueblo, de la ciudad, de nosotros los habitantes. Bueno, esa es la opinión de los televidentes, comandante. Bueno, primero analicemos dos posiciones. Seguridad objetiva versus seguridad subjetiva. Seguridad objetiva nos la dan nuestras cifras. Por eso nosotros siempre le indicamos a la gente, denuncie, porque es la manera de nosotros analizar el delito. Hay veces la gente no lo hace por el tiempo, en fin. Entonces, esa seguridad objetiva en este momento, o sea, el análisis criminológico, nosotros vamos muy bien con relación a los años anteriores. Objetiva. La seguridad objetiva. O sea, en términos de confrontación de la delincuencia. En términos de denuncias sobre un hecho, nosotros vamos muy bien. Sí, pero como decía aquí el doctor Juan Carlos Pacheco, ¿se ha disminuido el delito en comparación? Obviamente, tenemos una reducción del menos 14% en esas tres clasificaciones del hurto. Hurto a residencias, hurto a comercio y hurto a personas. ¿Motivado por qué? Por mayor presencia policial, por las campañas que estamos haciendo. Pero hay una contraposición que es la seguridad subjetiva, la gente llama percepción de inseguridad, que la gente de voz en voz se va transmitiendo esa percepción negativa de la seguridad. En Ocaña no hay una encuesta de victimización que le permita conocer quién realmente ha sido víctima de un delito. Hay veces uno le consulta a una persona, ¿a usted lo robaron? ¿Usted ha sido víctima de un delito? Y a veces le dicen, no, pero mi prima sí, o mi tío sí. ¿Y fue cuándo fue? No, eso fue el año 2012, no, eso fue hace 5 años. La gente tiene esa memoria histórica porque le afecta. Cuando uno le roban, eso lo afecta tanto. Para toda la vida. Para toda la vida, que se sienta afectado en su intimidad. Entonces, primero, destacar que el delito en todas sus cifras nosotros lo vamos ganando con relación al año anterior. Incluso el homicidio, transcurridos ya casi vamos para el 4.º mes, nosotros tenemos una disminución del homicidio con relación al año anterior.
En el sector urbano, por decirlo así, lastimosamente tenemos 2 hechos, incluyendo el del viernes, todos con captura. A diferencia del año anterior que llevamos 6, la gente no dimensiona esa reducción. Para nosotros es muy significativa lo que es el mantenimiento de la vida y la integridad de las personas, al igual de sus bienes. Vamos perdiendo el hurto de motocicletas, que es uno de los fenómenos que más estamos apuntalando. El hurto de motocicletas estamos perdiéndola con una cifra que sobrepasa. Es nuestra gran preocupación. Aunado a los controles, estamos enseñándole mucho a las personas seguridad frente a su automotor, porque como lo decía el doctor, nosotros no estamos tratando de una ciudad de orden local, sino una ciudad de paso, donde convergen muchas personas que vienen de diferentes partes del país y se ve permeada por diferentes modalidades delictivas. ¿Qué pasa con el delito? Que lo que estamos fallando es en la prevención social. Si bien es cierto, nosotros, de acuerdo a los análisis, buscamos cuáles son las horas de mayor afectación y a esos lugares llevamos policías, vemos que son recurrentes los mismos hechos en mismos lugares, las mismas personas. Prevención social es políticas de Estado frente al mismo delincuente que hurta las mismas personas. Nosotros, por decirlo acá, tuvimos un caso que había capturado 13ª vez la misma persona. Sin embargo, persistía en las calles. Hasta que hicimos un trabajo en contexto con la Fiscalía. ¿Ladrón de qué? ¿Ladrón de celulares? Ladrón de residencias, de personas, principalmente... O sea, 13 veces capturado. 13 veces capturado y siempre salía a las calles. ¿Y la reincidencia? Y factores de reincidencia no se analizaban dentro del proceso penal. Nos tocó hacer un trabajo día a día con la Fiscalía. ¿Alias qué? Alias el soldado. No tiene que ver nada que ver con la fuerza militar, pero pues le decían alias el soldado. Si nosotros... Ahora sí está en la cárcel. Ya está en la cárcel. Si nosotros analizáramos esas cifras de reincidencia del delito y de algunas situaciones particulares y la atacáramos con políticas de Estado como mayor aprovechamiento del tiempo y del espacio libre de un joven, pudiéramos alejarlos del contexto delictivo. Si nosotros identificáramos cuáles son esos lugares donde más se está presentando el consumo de estupefacientes y llegáramos allá con políticas sociales, de una u otra manera disminuiría el delito. Oiga, una pregunta muy rápida, se nos está acabando el tiempo. ¿El parrillero hombre de la tarde fracasó o no fracasó? Nosotros realizamos para planes. Combatir el delito. No, sí sirve, sí sirve. No es la única medida y no es la panacea de las medidas, porque cuando el delincuente va a actuar, busca la manera. ¿Sirve y hay controles? Sí hay controles, pero nos falta demasiada cultura ciudadana en hacer respetar la ley. ¿Qué le dice la ciudadanía ocañera a la Fiscalía? Aquí está el doctor Juan Carlos Pacheco y tenemos este sondeo ya en la parte final de En Profundidad. Bueno, frente... Veamos aquí el sondeo. Mi pregunta sería, que ¿por qué sueltan a un delincuente, sí? O sea, sabiendo que le está haciendo daño a la sociedad, ¿sí me entiendes? O sea, ¿por qué lo sueltan? Mi pregunta para la Fiscalía es, ¿por qué los ladrones hacen un robo y al rato lo sueltan? ¿Por qué la Fiscalía exige tantas pruebas para condenar a un delincuente? Yo estoy completamente de acuerdo con esas impresiones de los ciudadanos, doctor Juan Carlos Pacheco. Yo también me confieso de esa manera. ¿Por qué los ladrones, o sea, como que no existieran suficientes pruebas para que el ladrón cayera en la cárcel? Pues vea, lo que tiene que entender la gente, en principio, es que estamos manejando un sistema nuevo, que es de estándar universal, que es el sistema acusatorio, que es más garantista que el sistema anterior. Y como... O sea, ¿garantista qué significa? Garantista es que quien sea privado de la libertad esté soportado debidamente con las normas que... Mayor soporte. Que exigen quién debe estar o no privado de la libertad. Entonces hay que hacer un equilibrio, como decía el fiscal, entre
eficientismo y el garantismo. Entonces, ¿por qué la gente se disgusta cuando una persona es dejada en libertad? Porque es que al fiscal le toca hacer un análisis para poder imponer una medida de aseguramiento de unas reglas que existen, y si esas reglas no se dan, hay que dejarlo en libertad. Le pongo un ejemplo. Para que una persona se le pueda imponer una medida de aseguramiento, necesita el artículo 308, primero exige que hayan unos elementos de los cuales se pueda inferir la responsabilidad, la autoría o participación. Pero, además de eso, exige que se presente cualquiera de otros tres elementos que se traen, tres numerales, que es que sea un riesgo para la comunidad, que pueda eludir la acción de la justicia o perturbar la prueba. El que más se utiliza es el riesgo para la comunidad, que cada vez ha sido más exigente en el sistema, se ha modificado a tal punto que es más difícil dar libertad, porque el principio general era que la persona estuviese en libertad previo a ser oído y vencido en juicio. Ya hay un proyecto donde se van a tomar unas medidas, donde se van a dar otras alternativas que no sea cárcel. Sí, venga, que no sean cárcel, que no sea la cárcel. Sí. Entonces, presentaciones, ya tenemos, por ejemplo, pues aquí hay muchos detenidos con el brazalete electrónico. Casa por cárcel. Venga acá, pero un minuto porque ya nos están llamando aquí de Sala 20. Los jóvenes, que me decía alguien esta mañana, los jóvenes 14, 15, 16 años están robando celulares. ¿La ley los protege? O sea, la ley le dice, puede robar porque usted no tiene como que castigo inmediato. Sí, la norma, el Código de Infancia y Adolescencia, si ustedes se toman la tarea de leerlo, es una norma para recuperar al menor. Ahí no se trata al menor como castigar, prácticamente como un delincuente, sino como una persona que está alejándose del entorno social. ¿Tiempo de recuperación? ¿Qué, 17 años? Menos de 18 años. Hasta los 18 años se consideran inimputables. Por eso hay un régimen especial que es... Tremendo eso. Tremendo, doctor Nelson. Código de la Infancia y la Adolescencia. O sea, ahí donde la percepción de la ciudadanía dice, bueno, ¿qué está pasando? Porque uno ve cualquier cantidad de menores. Giovanni, discúlpeme, aprovechar para que la ciudadanía pues entienda un poco que el tema no es de la Fiscalía, no es de la Policía, no es de los jueces, no es de la Defensoría, porque es un conjunto de factores los que inciden para que una persona sea privada de la libertad, ¿sí? O sea privada de la libertad o quede en libertad. Mal pensaríamos que es la Fiscalía quien no ejerce su rol, ellos ejercen su rol, la Policía Nacional ejerce su rol de perseguir el delito, capturar, entregar, poner a disposición, después se le garantiza mediante una defensa. También está la Procuraduría, quien está en el medio, o apoya o no apoya la intención de la Fiscalía, que siempre será acusar y poner en buen recaudo. El que determina al final todo este conjunto de factores es el juez, ¿sí? Eso hay que transmitírselo a la comunidad. Y no quiere decir que el juez sea el culpable de que esta persona quede en libertad, no. Él suma todos los factores que se lo dice unos códigos, se lo dice una jurisprudencia. Sí, pero tenemos un Estado débil. Una legislación garantista, nueva, es garantista, garantiza, o sea, necesita mayor peso para que esa persona sea privada de la libertad que la legislación anterior. Se necesitaba menos para que una persona fuera a la cárcel. Ahora se necesita mayor tema probatorio, mayor minuciosidad en todos los requisitos, desde la captura hasta que sea escuchado en juicio. Doctor Nelson, muchas gracias. Bueno, a ustedes por la invitación y estamos pendientes, y un saludo a la comunidad, decirles que esa defensoría está ya atenta. Doctor Juan Carlos, muy amable. No, a ustedes por haberme invitado, y lamentablemente nos vuela el tiempo y quedan muchas cosas por decir. Pero ojalá que la impunidad no sea lo sobresaliente en Ocaña, la impunidad, que haya justicia.
que eso es lo que espera uno siempre de este tipo de casos que han ocurrido en Ocaña y que han estremecido la población, que haya justicia debida y oportuna. Comandante, muy amable. Gracias, faltaron muchos temas, pero para terminar quiero tomarme un minuto. La gente a veces dice problemas de inseguridad en Ocaña cuando son problemas de convivencia. Son dos cosas diferentes, problemas de inseguridad y problemas de convivencia. Cuando una persona un fin de semana no la dejan dormir por una persona que coloca alto sonido, ¿qué inseguridad o qué problema? Esos son problemas de convivencia que son muy recurrentes en la ciudad. Cuando los parques están saturados de personas ingiriendo bebidas embriagantes y causando problemas a otros residentes, son problemas de convivencia, más no de seguridad. Hay que apuntalar a regular comportamientos ciudadanos día a día en Ocaña para mejorar acciones de convivencia y con ello, de una u otra manera, va a incidir en problemas de inseguridad. Perfecto, muchas gracias por esa muy buena observación al final. Inmensamente agradecido con los invitados esta tarde hablando aquí del tema de la confrontación o la lucha que libran las autoridades para combatir el delito común aquí en nuestro municipio de Ocaña. Muchas gracias, amables televidentes, y tengan ustedes muy buenas tardes.